Hay un golpe en la historia del boxeo mexicano que vale más que cualquier cinturón, cualquier récord y cualquier estadística. Un solo golpe. Una derecha que duró menos de un segundo pero que se sintió como si durara una eternidad. Un puñetazo que conectó en la mandíbula de un hombre que todo el mundo consideraba invencible, y que lo mandó de cara contra la lona, mientras México entero gritaba frente al televisor a las 2 de la mañana con los ojos llenos de lágrimas. Un golpe que vengó 10 años de injusticia, de robos en las tarjetas, de decisiones amañadas, de un boxeador que había sido estafado 3 veces consecutivas por los jueces, y que al final decidió que la única manera de ganar era noqueando al monstruo, para que no hubiera nada que discutir. Ese golpe lo tiró Juan Manuel Márquez. Lo recibió Manny Pacquiao, y la noche del 8 de diciembre de 2012, en el MGM Grand de Las Vegas, ese derechazo partió la historia del boxeo en dos, antes de Márquez Pacquiao IV y después. Porque antes de esa noche, Juan Manuel Márquez era un campeón respetado, pero frustrado. Un hombre al que los jueces le habían robado la gloria 3 veces seguidas. Después de esa noche, Dinamita Márquez era inmortal. Su derecha estaba grabada en la memoria colectiva de un país entero como el momento más épico que el deporte de los puños le había dado a México desde los días de Julio César Chávez. 56 victorias, 40 knockouts, 7 derrotas, 1 empate. Campeón del mundo en 4 divisiones, pluma, superpluma, ligero y superligero. 9 cinturones mundiales en total. Nombrado peleador del año por The Ring Magazine en 2012. Miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo desde 2020. BoxRec lo clasifica como el número 13 de todos los tiempos en el ranking histórico de boxeadores. ESPN lo colocó en el puesto 9 de los 25 mejores libra por libra de los últimos 25 años. Y un dato que por sí solo lo separa de casi todos los grandes del boxeo mexicano. Nunca fue noqueado. En 64 peleas profesionales, en más de 20 años de carrera, nadie pudo tumbar a Juan Manuel Márquez para la cuenta de 10. Nadie. Pero eso no es lo más impresionante de su historia. Lo más impresionante es lo que tuvo que esperar para llegar a la cima. Porque mientras Julio César Chávez fue campeón a los 22 años, mientras Eric Morales lo fue a los 21, mientras Marco Antonio Barrera lo fue a los 21, Juan Manuel Márquez no ganó su primer título mundial hasta los 29 años. 29. Una edad en la que muchos boxeadores ya están pensando en retirarse. Dinamita apenas estaba empezando. 9 años de profesionalismo peleando en la oscuridad antes de que el mundo supiera quién era. 9 años de ser la sombra de Morales y Barrera, los otros 2 mosqueteros del boxeo mexicano que se llevaban todos los reflectores mientras Márquez peleaba en carteleras de relleno por unos miles de dólares. Y sin embargo, hoy que la historia ya está escrita, hoy que los números están sobre la mesa, hoy que las peleas se pueden ver una y otra vez en YouTube, muchos expertos consideran que Juan Manuel Márquez fue el más completo de los 3, no el más espectacular como Barrera, no el más guerrero como Morales, pero sí el más inteligente, el más técnico, el mejor contragolpeador y el que probablemente habría ganado un hipotético torneo entre los 3 si alguna vez se hubiera organizado. Pero la historia de Dinamita Márquez tiene mucho más que un derechazo famoso y unos números impresionantes. Tiene un padre que fue boxeador y que le enseñó a pelear cuando tenía 8 años. Tiene una hermana mayor que le ganaba los primeros sparrings cuando eran niños. Tiene un barrio bravo de Iztapalapa donde los muertos aparecían cada mañana y donde las pandillas y las drogas eran la opción más fácil. Tiene un trabajo de contador en una oficina del gobierno que dejó a los 25 años para dedicarse al boxeo cuando todo el mundo le decía que ya era demasiado tarde. Y tiene un entrenador, un hombre llamado Nacho Beristain, que lo acompañó durante toda su carrera y que lo convirtió en el mejor contragolpeador que el boxeo mexicano haya producido. Hoy te voy a contar la historia completa de Juan Manuel Márquez, desde las calles de Iztapalapa hasta el derechazo que noqueó a Pacquiao, desde el puesto de vísceras donde ganó su primer sueldo hasta los millones de dólares que cobró en Las Vegas, desde la derrota en su debut hasta los 9 cinturones mundiales.
y desde la gloria del nocaut más famoso de la historia del boxeo mexicano hasta la vida que lleva hoy, a los 52 años, lejos del ring, pero cerca de todo lo que lo hizo grande. Y todo empieza en un barrio donde sobrevivir era el primer round de cada día. Juan Manuel Márquez Méndez nació el 23 de agosto de 1973 en la Ciudad de México. Creció en la colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, una de las delegaciones más pobladas, más complicadas y más peligrosas de la capital mexicana. No era un barrio de clase media con parques y escuelas privadas. Era un barrio donde las pandillas controlaban las esquinas, donde la droga circulaba como si fuera agua de la llave y donde la violencia era tan cotidiana que dejaba de sorprender. El propio Márquez lo describió con una honestidad que no deja espacio para la romantización. Yo crecí en un barrio en donde día tras día aparecía un cuate muerto. Mi hermano y yo conocimos lo peor. Convivimos con el jefe de una banda que se llamaba Los Palmas. Nos tomábamos una copa con esa gente, pero hasta ahí. Hasta ahí. 2 palabras que definen la línea que Juan Manuel Márquez decidió no cruzar. Porque en su barrio, cruzar esa línea era fácil. Era lo natural. Era lo que hacía la mayoría, pero Juan Manuel se detuvo en el borde y miró hacia otro lado. Y el otro lado era el boxeo. Porque en esa casa de Iztapalapa, el boxeo no era un pasatiempo, era una herencia. Su padre, Rafael Márquez Enríquez, había sido boxeador profesional, no una estrella, no un campeón. Un peleador que nunca despegó del todo pero que amaba el deporte con una pasión que no se extinguió cuando colgó los guantes. Y esa pasión se la transmitió a sus hijos como se transmite una religión, desde la cuna, sin preguntar si quieren creerla o no. A los 8 años, Rafael padre empezó a enseñarle a Juan Manuel las bases del boxeo. La guardia, el jab, el movimiento de pies, la distancia, todo lo elemental que un niño necesita saber antes de subirse a un ring. Y los primeros sparrings de Juan Manuel no fueron contra otros boxeadores, fueron contra su hermana mayor, Carmen. Y Carmen le ganaba, la mayoría de las veces. La hermana mayor del futuro Dinamita le daba de golpes al futuro campeón del mundo en 4 divisiones y lo mandaba a llorar a su cuarto. Esa imagen, la del niño Juan Manuel, perdiendo contra su hermana en la sala de su casa, es quizás la más honesta del principio de esta historia, porque demuestra que la grandeza no nace grande. Nace chiquita, nace perdiendo contra tu hermana, y va creciendo golpe a golpe, derrota a derrota, hasta que un día eres tú el que está parado en el centro del MEGM Grand, con el campeón más temido del mundo tirado a tus pies. A los 12 años, en 1985, Juan Manuel tuvo su primera pelea amateur de verdad. Y un año después ganó su primer torneo, los Guantes de Oro. La carrera amateur fue impresionante. 82 victorias, solo 4 derrotas, con 72 victorias por nocaut. Números que anunciaban a gritos que ese muchacho de Iztapalapa tenía algo especial en los puños. Pero Juan Manuel no se lanzó al profesionalismo de inmediato. Hizo algo que casi ningún boxeador mexicano de su generación hizo: estudió. Se graduó como técnico en contabilidad. Consiguió un trabajo en la Secretaría de la Reforma Agraria. Después, pasó a la Secretaría de Seguridad Pública. Era un empleado gubernamental con sueldo fijo, prestaciones y un futuro predecible. Y mientras sus contemporáneos como Morales y Barrera ya estaban noqueando rivales y ganando títulos mundiales, Juan Manuel estaba sentado en un escritorio haciendo cuentas para el gobierno mexicano. Esa es la parte de la historia de Márquez que nadie cuenta y que lo hace diferente a todos los demás. No fue el prodigio que debutó a los 15 años. No fue el fenómeno que a los 20 ya era campeón del mundo. Fue el tipo que llegó tarde a todo. Que debutó como profesional a los 19 años, una edad que en el boxeo mexicano ya se consideraba tardía. Que perdió su primera pelea por descalificación. Que no ganó su primer título mundial hasta los 29 años. Que no fue reconocido como uno de los mejores del mundo hasta pasados los 30. Y que el momento más grande de su carrera, el nocaut que lo hizo inmortal, lo consiguió a los 39 años. 39.
Una edad a la que la mayoría de los boxeadores ya están retirados, vendiendo tacos o dando entrevistas nostálgicas sobre lo que fueron. Pero Juan Manuel Márquez no era la mayoría. Juan Manuel Márquez era dinamita. Y la dinamita no explota cuando tú quieres. Explota cuando está lista. El 29 de mayo de 1993, Juan Manuel Márquez subió por primera vez a un ring como profesional. Tenía 19 años, 9 meses y 6 días. Una edad tardía para el boxeo mexicano, donde la mayoría de los campeones debutan entre los 15 y los 17. Pero Juan Manuel no había podido debutar antes por una razón que no tenía nada que ver con la falta de ganas. Una lesión en la espalda que lo había mantenido fuera del gimnasio durante meses. Su entrenador, Ignacio Nacho Beristain, quería lanzarlo antes, pero el cuerpo dijo que no. Y cuando el cuerpo de un boxeador dice que no, no hay entrenador ni promotor ni ambición que pueda obligarlo a decir que sí. Nacho Beristain. Hay que detenerse en ese nombre, porque sin él, la historia de Juan Manuel Márquez simplemente no existe. Beristain era un exboxeador veracruzano que se había retirado de manera prematura por una lesión en el ojo y que después de pasar años sin querer saber nada del boxeo, se convirtió en uno de los entrenadores más grandes de la historia del deporte. No de México, del mundo. Formó 29 campeones mundiales. 29. Entrenó a Finito López, a la Chiquita González, a Daniel Zaragoza, a los hermanos Márquez. Cada uno de esos nombres es una leyenda. Y detrás de cada una de esas leyendas estaba el mismo hombre parado en la esquina, con una toalla al hombro, y una sabiduría que no se aprende en ningún libro. Beristain contó una vez cómo conoció a Juan Manuel. Dijo que un día llegó al gimnasio un muchacho que se quedó paradito en la puerta, esperando a que terminara el trabajo para hablar con él. No interrumpió, no gritó, no se metió a la fuerza como hacen muchos que llegan a los gimnasios creyéndose los dueños del mundo. Se quedó parado, callado, esperando su turno. Y cuando Beristain le dio la oportunidad de hablar, el muchacho le dijo que quería ser boxeador. Así empezó todo, con un chamaco parado en la puerta de un gimnasio esperando permiso para entrar. Y desde ese día, Beristain nunca se separó de él. Lo entrenó como amateur, lo entrenó como profesional. Estuvo en su esquina en las 64 peleas de su carrera. Fue su maestro, su mentor, su segundo padre. La relación Márquez-Beristain es probablemente la dupla entrenador-peleador más exitosa y más duradera de la historia del boxeo mexicano. Pero el debut no fue lo que nadie esperaba. En la Arena Coliseo de la Ciudad de México, Juan Manuel se enfrentó a Javier Durán. Y perdió, por descalificación. El árbitro consideró que Márquez había soltado un golpe después de la campana y lo descalificó. Ni siquiera le explicaron bien qué había pasado. Nacho Beristain intentó que le dieran una revancha inmediata, y el médico de la comisión no se lo permitió porque Durán presentaba alteraciones. En cambio, le pusieron a otro rival esa misma noche, un tipo llamado Israel Pantera Flores, que ya había peleado a 10 rounds ese día, y Márquez lo noqueó en 2 episodios. Pero el récord ya tenía una derrota. La primera de su carrera profesional había sido una derrota. Y no por falta de talento ni por falta de preparación, por una decisión arbitral que nadie entendió. Después de esa noche, Juan Manuel Márquez hizo algo que define todo lo que vendría después. No se quejó. No culpó al árbitro. No hizo declaraciones furiosas a la prensa. Simplemente volvió al gimnasio de Beristain al día siguiente y siguió entrenando. Y a partir de esa derrota inicial, encadenó una racha de 29 peleas sin perder durante 6 años consecutivos. De 1993 a 1999, nadie le ganó. Venció a futuros campeones como Agapito Sánchez, a excampeones como Julio Gervasio y Alfred Cotey. Se fue haciendo un nombre en las arenas de México y en las carteleras secundarias de Estados Unidos. Pero nadie fuera del circuito especializado sabía quién era. Y aquí está el detalle que hace la historia de Márquez tan distinta a la de los demás. Mientras encadenaba esas 29 victorias sin derrota,
Mientras se iba convirtiendo en un peleador cada vez más peligroso, Juan Manuel seguía trabajando. No como boxeador de tiempo completo, como empleado del gobierno. Se levantaba, iba a la oficina de la Secretaría de la Reforma Agraria, se sentaba en su escritorio, hacía su trabajo de contador, salía por la tarde, se iba al gimnasio de Beristain a entrenar y después regresaba a su casa a dormir para repetir el ciclo al día siguiente. Imagina esa escena un momento. Eric Morales ya era campeón del mundo a los 21 años. Marco Antonio Barrera estaba protagonizando peleas de pay-per-view en Las Vegas. Y Juan Manuel Márquez estaba sentado en un escritorio de la Secretaría de la Reforma Agraria haciendo cuentas con una calculadora. Los tres eran de la misma generación. Los tres eran mexicanos. Los tres tenían un talento descomunal. Pero mientras Morales y Barrera ya estaban en la cima, Márquez estaba en una oficina gubernamental. No porque fuera peor que ellos, porque la vida le había puesto los obstáculos en un orden diferente. La lesión de espalda que retrasó su debut. El trabajo de oficina que le impedía dedicarse al boxeo de tiempo completo. La falta de un promotor que apostara por él. Todo eso lo mantuvo en las sombras mientras los otros dos brillaban. Hasta que en 1999, a los 25 años, Juan Manuel tomó la decisión que llevaba años posponiendo. Dejó su trabajo en el gobierno. Renunció a la Secretaría de Seguridad Pública, donde había sido transferido después de la reforma agraria. Dejó el sueldo fijo, dejó las prestaciones, dejó la estabilidad, y se lanzó al vacío del boxeo profesional de tiempo completo, con la certeza de que si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Tenía 25 años. En el boxeo mexicano, eso es casi un viejo. Pero Juan Manuel no sentía que fuera tarde. Sentía que apenas era el principio. En el año 2000, con 26 años y un récord de 30 victorias contra una sola derrota, llegó la primera oportunidad grande. Peleó contra Freddie Norwood, el campeón invicto de peso pluma de la AMB, por el cinturón mundial. Era la noche que había esperado durante 7 años de carrera profesional. La noche que justificaba haber dejado la oficina y haberse lanzado al boxeo de tiempo completo. Y la pelea fue una guerra. 12 rounds donde Márquez tumbó a Norwood en el 9º asalto y lo superó en golpes conectados 89 contra 73. Los números decían que Márquez había ganado. Las estadísticas decían que Márquez había ganado. Todo decía que Márquez había ganado. Menos los jueces. Los 3 jueces dieron victoria unánime para Norwood. El robo fue tan descarado que la prensa especializada lo incluyó entre las peores decisiones del año. Márquez se quedó sin el cinturón que había ganado sobre el ring. Y esa derrota por decisión unánime, esa injusticia que le arrancaron de las manos con un lápiz y un papel, fue el primer capítulo de lo que se convertiría en el tema recurrente de toda su carrera. Juan Manuel Márquez contra los jueces. Porque si hay un boxeador en la historia de México al que los jueces le robaron más veces, yo no lo conozco. Después de la derrota contra Norwood, Márquez tuvo que esperar 3 años más para tener otra oportunidad de título mundial. 3 años, de los 27 a los 29. Peleando en carteleras menores, ganando peleas que nadie veía, esperando con la paciencia de un francotirador, que era precisamente su primer apodo antes de que le pusieran dinamita, a que llegara otra oportunidad. Y la oportunidad llegó en 2003. La FIB declaró vacante su título de peso pluma y organizó una pelea entre Márquez y el excampeón Manuel Medina. Márquez lo venció por nocaut técnico. A los 29 años, después de una década como profesional, después de una derrota en su debut, después de un robo contra Norwood, después de años sentado en una oficina del gobierno haciendo cuentas, Juan Manuel Dinamita Márquez era campeón del mundo. Finalmente. Por fin. Pero la felicidad duró poco, porque 6 meses después de coronarse, el teléfono sonó con una propuesta que iba a definir el resto de su carrera y que iba a meterlo en la rivalidad más apasionante, más frustrante y más épica de la historia del boxeo moderno. Del otro lado de la línea estaba un nombre que Juan Manuel Márquez iba a escuchar durante los siguientes 8 años de su vida como si fuera una obsesión, una maldición
y un destino todo al mismo tiempo. Manny Pacquiao. El 8 de mayo de 2004, en el MGM Grand de Las Vegas, Juan Manuel Márquez se enfrentó por primera vez a un hombre que iba a convertirse en su obsesión, su némesis y su razón de existir durante la siguiente década de su vida. Manny Pacquiao, el Pac-Man, el devorador de mexicanos, un filipino de 25 años que venía con una racha de knockouts brutales sobre rivales mexicanos que le habían ganado la reputación de ser el peor enemigo que el boxeo de México podía enfrentar. Pacquiao había noqueado a Lelo Leduaba, había destruido a Marco Antonio Barrera en una noche que dejó a México en shock, y ahora venía por el cinturón de Márquez con la intención de seguir devorando mexicanos como si fuera un deporte personal. Márquez era el campeón de peso pluma de la FIB. Pacquiao venía como retador, y las casas de apuestas tenían al filipino como favorito porque su velocidad, su potencia y su agresividad habían demostrado ser demasiado para todos los mexicanos que se habían subido al ring contra él. Barrera, que era considerado uno de los mejores del mundo, había sido masacrado en 11 rounds. ¿Qué iba a hacer un tipo como Márquez? Un peleador que había llegado tarde a todo, que no había ganado su primer título hasta los 29, que peleaba desde la distancia y que no tenía la fama ni el reconocimiento de Barrera. La respuesta, según los expertos, era perder. Perder rápido, perder feo. Perder como habían perdido todos los mexicanos antes que él. Y durante los primeros 2 minutos de la pelea, los expertos parecían tener razón. Pacquiao salió como un huracán. Desde el primer campanazo, se le echó encima a Márquez con una velocidad y una agresividad que el mexicano no había visto nunca en su carrera. Y en el primer round pasó lo impensable. Márquez fue a la lona. Una vez. Se levantó. Pacquiao lo volvió a tumbar. Se levantó de nuevo. Y Pacquiao lo tumbó una tercera vez. 3 caídas en el primer round. 3. El referee casi detiene la pelea. La esquina de Márquez estaba al borde del pánico. Nacho Beristain tenía la toalla en la mano, listo para tirarla. México entero frente al televisor estaba seguro de que la pelea se acababa. Que Márquez iba a ser otro mexicano más devorado por el Pac-Man. Que la historia se iba a repetir. Pero Juan Manuel Márquez no se rindió. Se levantó las 3 veces. Se levantó con la nariz rota. Se levantó con sangre en la cara. Se levantó con las piernas temblando. Y se levantó con algo que Pacquiao no esperaba encontrar después de 3 caídas. La determinación de seguir peleando como si nada hubiera pasado. Porque Márquez no era un peleador que se derrumbaba cuando lo tumbaban. Era un peleador que se reconstruía, que se reseteaba, que usaba su inteligencia para adaptarse en tiempo real a lo que estaba pasando y encontrar soluciones que otros boxeadores no podían encontrar ni con semanas de preparación. A partir del segundo round, Márquez empezó a hacer lo que mejor sabía hacer, contragolpear. En lugar de ir hacia adelante a buscar a Pacquiao, que era exactamente lo que el filipino quería, Márquez retrocedió. Le dio espacio al Pac-Man para que se lanzara con sus ráfagas de golpes, y cuando Pacquiao se estiraba de más, cuando dejaba un hueco en su guardia por una fracción de segundo, Márquez lo castigaba con contragolpes precisos que le iban quitando confianza round a round. Era como ver a un ajedrecista jugando contra un bulldozer. El bulldozer tenía más fuerza, pero el ajedrecista tenía más cerebro. Y poco a poco, round a round, el cerebro fue igualando la pelea. Los rounds centrales fueron una guerra donde ambos tuvieron sus momentos. Pacquiao conectaba ráfagas que hacían retroceder a Márquez. Márquez respondía con combinaciones cortas que hacían que Pacquiao se pensara 2 veces antes de lanzarse. En el 8º round, Márquez conectó un derechazo que sacudió al filipino de arriba a abajo. Pacquiao se tambaleó. No cayó, pero por un instante sus piernas dejaron de responderle. Y en ese instante, todo el mundo supo que esta pelea no iba a terminar como todos esperaban. Cuando sonó la campana del round 12, nadie sabía quién había ganado. Las 3 caídas del primer round le daban ventaja a Pacquiao en las tarjetas, pero Márquez había dominado la mayor parte de los rounds intermedios y finales. La arena estaba dividida. Los expertos estaban divididos.
Y cuando el anunciador leyó las tarjetas, el resultado dejó a todos con la boca abierta. Empate. Decisión dividida con un juez para cada uno y el tercero viéndolo empatado. La pelea terminó en empate. Para muchos, Márquez había ganado esa pelea. Después de caer 3 veces en el primer round, después de que todo el mundo lo daba por muerto, había regresado de entre las cenizas para igualar la pelea y probablemente ganarla. Pero los jueces no lo vieron así. Y Márquez se quedó con un empate que sabía a victoria y a robo al mismo tiempo. Había demostrado que no era otro mexicano más para el Pac-Man. Había demostrado que podía levantarse de lo que fuera, pero no tenía la W en su récord. Y en el boxeo, si no tienes la W, no tienes nada. La revancha tardó 4 años en llegar. 4 años que Márquez aprovechó para seguir creciendo, para seguir ganando peleas, para seguir acumulando títulos y reconocimiento. Pero la sombra de Pacquiao no se iba. Era una cuenta pendiente que le quitaba el sueño, una deuda que el boxeo le debía. Y el 15 de marzo de 2008, en el Mandalay Bay de Las Vegas, Márquez y Pacquiao se volvieron a encontrar. Pero antes de esa segunda pelea, Márquez tuvo que vivir un episodio que revela mucho sobre quién era como persona y sobre el tipo de decisiones que lo separaban de los demás boxeadores de su generación. Cuando le ofrecieron la revancha contra Pacquiao, la bolsa que le pusieron sobre la mesa fue de $700,000, una cantidad considerable. Pero Márquez la rechazó. Rechazó $700,000. ¿La razón? No estaba de acuerdo con las condiciones. Y en lugar de pelear por esa bolsa, aceptó una pelea en Indonesia contra el campeón Chris John por $31,000. De 700,000 a 31,000. Esa decisión, que cualquier asesor financiero calificaría de locura, dice todo sobre la integridad de Márquez. No peleaba por dinero, peleaba por principios, y si los principios no cuadraban, no había millones que lo convencieran. La segunda pelea contra Pacquiao fue otra guerra. 12 rounds de boxeo al más alto nivel donde los dos hombres dejaron todo sobre el ring. Márquez peleó una pelea inteligente, usando su contragolpe para neutralizar la velocidad de Pacquiao, manteniendo la distancia cuando necesitaba respirar y conectando combinaciones limpias que le ganaban rounds en las tarjetas. Cuando sonó la campana final, Márquez estaba convencido de que había ganado. Beristain estaba convencido de que habían ganado. La mayoría de los periodistas de Ringside estaban convencidos de que habían ganado. Los jueces dieron decisión dividida para Pacquiao, 2 tarjetas para el filipino, 1 para el mexicano. Márquez había perdido, otra vez, y la controversia fue enorme. Los medios especializados de Estados Unidos señalaron que las tarjetas no reflejaban lo que había pasado en el ring. Las estadísticas mostraban que Márquez había conectado más golpes de poder. La prensa mexicana gritó robo. Y Márquez, que ya conocía el sabor amargo de las decisiones injustas desde la pelea contra Norwood en el año 2000, tuvo que tragarse otra derrota que no sentía suya. Pero entre la primera y la segunda pelea con Pacquiao, Juan Manuel Márquez había hecho algo que lo catapultó definitivamente al primer plano del boxeo mexicano. El 17 de marzo de 2007, se enfrentó a Marco Antonio Barrera por el título Superpluma del CMB. Era la pelea entre los dos grandes mexicanos de la generación dorada que todo el mundo quería ver. Y Márquez ganó, por decisión unánime. Una victoria limpia, contundente, que no dejaba espacio para discusiones. Márquez demostró esa noche que no solo podía pelear contra los mejores del mundo, podía ganarles. Y ganarles a otro mexicano de la estatura de Barrera tenía un peso simbólico que ninguna victoria sobre un rival extranjero podía igualar. Después de Barrera, Márquez siguió subiendo. Subió a peso ligero. Venció a Joel Casamayor para ganar el título mundial de la OMB. Venció a Juan Díaz en una pelea que fue candidata a combate del año. Se consolidó como uno de los 3 o 4 mejores libra por libra del mundo. La revista The Ring lo tenía en su ranking como el segundo mejor boxeador del planeta, solo detrás de Floyd Mayweather Jr. El muchacho de Iztapalapa, que había trabajado como contador en la Secretaría de la Reforma Agraria, era ahora el segundo mejor boxeador del mundo.
Y entonces llegó Pacquiao III. El 12 de noviembre de 2011. Otra vez en Las Vegas. Otra vez en el MGM Grand. Otra vez frente al hombre que le quitaba el sueño. Márquez iba por el campeonato en una cuarta categoría de peso, algo que solo 3 mexicanos habían logrado antes que él. Y la pelea fue otra obra maestra de contragolpe contra velocidad. 12 rounds, donde Márquez peleó la que muchos consideran su mejor pelea técnicamente hablando. Controló la distancia. Contragolpeó con una precisión que hacía que Pacquiao se pensara cada ataque. Conectó combinaciones limpias que movían la cabeza del filipino como un péndulo. Y cuando sonó la campana final, cuando los dos hombres se abrazaron en el centro del ring, sabiendo que acababan de dar otro clásico para la historia, Márquez estaba seguro de que esta vez sí había ganado. Beristain estaba seguro. La prensa estaba segura. Las estadísticas estaban seguras. Todo apuntaba a Márquez. Los jueces dieron decisión mayoritaria para Pacquiao, con tarjetas de 115 a 113, 116 a 112 y una de 114 a 114. Otra vez. Otra maldita vez. 3 peleas contra Pacquiao. Un empate y 2 derrotas por decisión. Las 3 polémicas. Las 3 cuestionadas. Las 3 con la sensación amarga de que los jueces le estaban robando algo que se había ganado sobre el ring. La frustración de Márquez después de Pacquiao 3 fue la más intensa de toda su carrera. Estaba furioso. Sentía que por tercera vez consecutiva le habían arrancado una victoria de las manos con un lápiz y un papel. Que por tercera vez los jueces habían decidido que Pacquiao era el ganador cuando el ring decía lo contrario. Y en ese momento de frustración absoluta, en ese instante en que cualquier otro boxeador habría dicho basta, habría aceptado que los jueces nunca le iban a dar la victoria y se habría retirado con la dignidad de haber peleado 3 guerras memorables contra el mejor del mundo. Juan Manuel Márquez tomó la decisión más importante de su vida. Pidió una cuarta pelea, una más, la última, la definitiva, la que iba a cerrar la cuenta de una vez por todas. Y esta vez se prometió a sí mismo. No iba a dejar la decisión en manos de los jueces. Esta vez iba a ganar de una manera que no dejara espacio para la duda, para la controversia, para el robo. Esta vez iba a noquear a Manny Pacquiao, o iba a morir intentándolo. La preparación para Pacquiao IV fue diferente a todo lo que Juan Manuel Márquez había hecho antes en su carrera. No fue solo un campamento de entrenamiento. Fue una transformación completa. Física, mental, espiritual. Márquez sabía que a los 39 años no podía presentarse frente a Pacquiao con el mismo cuerpo con el que había peleado las 3 peleas anteriores. Necesitaba algo más. Necesitaba un cambio radical que le diera la fuerza y la potencia que la edad le estaba empezando a quitar. Contrató a Ángel Memo Heredia, un preparador físico controvertido que había trabajado con atletas olímpicos y que tenía una reputación de llevar a sus deportistas al límite de lo humanamente posible. Heredia le diseñó un programa de fuerza y acondicionamiento que transformó el cuerpo de Márquez de una manera que era visible a simple vista. El dinamita que había peleado las 3 primeras peleas contra Pacquiao era un hombre delgado, fibroso, con el cuerpo de un técnico que se movía como gato. El dinamita que se presentó para la cuarta pelea era un hombre más grueso, más macizo, con una musculatura que no le habían visto en 19 años de carrera. La prensa se dio cuenta inmediatamente. Los comentaristas señalaron la diferencia física. Algunos levantaron sospechas. Hubo murmullos sobre el uso de sustancias prohibidas. Heredia tenía un historial que alimentaba esas sospechas, porque años antes había sido vinculado a escándalos de dopaje en el atletismo. Márquez negó todo. Dijo que el cambio era producto del entrenamiento y de la nutrición. Dijo que nunca había consumido sustancias prohibidas. Y las pruebas antidopaje que se realizaron antes y después de la pelea salieron limpias. Pero la sombra de la duda quedó flotando en el aire como un fantasma que nunca terminó de irse. Y es una sombra que hasta el día de hoy acompaña al nocaut más famoso de la historia del boxeo mexicano. Pero dejemos las dudas a un lado por un momento y vamos a lo que pasó esa noche.
Porque lo que sucedió el 8 de diciembre de 2012 en el MGM Grand de Las Vegas merece ser contado segundo a segundo, golpe a golpe, como se cuenta un momento que cambia la historia de un deporte. La pelea estaba pactada a peso welter, la categoría más alta en la que Márquez había peleado en toda su carrera. Era un riesgo enorme. Subir de peso significaba enfrentar a Pacquiao en una división donde el filipino era más fuerte y más grande. Pero Márquez había decidido que esta vez no iba a ceder nada. Ni peso, ni terreno, ni ventaja. Iba a pelear en los términos de Pacquiao y lo iba a derrotar en su propio terreno. Los primeros rounds fueron una continuación exacta de las 3 peleas anteriores. Pacquiao presionando con su velocidad sobrenatural. Márquez retrocediendo, midiendo, esperando. El filipino tiraba ráfagas de golpes que parecían metralletas. El mexicano respondía con contragolpes precisos que frenaban cada avance. Era la misma danza que habían bailado durante 36 rounds a lo largo de 8 años. Pacquiao empujando, Márquez contragolpeando, los dos conociéndose tan bien que cada movimiento del uno era anticipado por el otro como si estuvieran leyendo un guión escrito con sangre. En el tercer round, Pacquiao conectó una derecha seguida de una izquierda que mandó a Márquez a la lona. El mexicano cayó de espaldas, y por un instante la pesadilla de la primera pelea se repitió en la mente de todos los que estaban viendo. Otra caída. Otra vez Márquez en el suelo. Otra vez la sensación de que Pacquiao era demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado todo para el mexicano. Pero Márquez se levantó, como se había levantado 3 veces en la primera pelea, como se levantaba siempre. Se sacudió el polvo, miró a Beristain en la esquina y siguió peleando como si la caída no hubiera existido. En el quinto round, Márquez le devolvió el favor. Conectó un derechazo que sacudió a Pacquiao y lo hizo tambalear. El filipino retrocedió con las piernas flojas y por un momento pareció que iba a caer. No cayó. Pero el golpe le dejó una marca que iba más allá de lo físico. Le dejó la duda. Por primera vez en 4 peleas, Pacquiao sintió que Márquez podía noquearlo. Que el mexicano tenía la potencia suficiente para apagar las luces. Y esa duda, esa semilla de miedo que se planta con un solo golpe, iba a ser determinante en lo que pasó 90 segundos después. Round 6, 2 minutos y 59 segundos del sexto asalto. Pacquiao lanzó una recta de izquierda, buscando la cara de Márquez. Era el mismo golpe que había tirado miles de veces en 4 peleas. El mismo golpe que había tumbado a Márquez en el tercer round. El mismo golpe con el que había noqueado a decenas de rivales a lo largo de su carrera. Pero esta vez, Márquez lo estaba esperando. En una fracción de segundo, en un movimiento que Márquez había entrenado durante meses, que había visualizado durante años, que había soñado durante una década entera de frustración y robos y decisiones injustas, el mexicano se movió hacia su derecha. Un paso lateral mínimo, casi imperceptible. Lo justo para que la izquierda de Pacquiao pasara rozándole la cara sin conectar. Y en ese mismo instante, en esa misma fracción de segundo, Márquez lanzó su derecha. No fue un golpe largo, no fue un swing, no fue un bombazo desesperado, tirado con los ojos cerrados y la esperanza de que conectara. Fue un contragolpe perfecto, matemático, calculado al milímetro. Una derecha recta que viajó como un misil guiado directamente hacia la mandíbula de Manny Pacquiao. Y conectó limpio, conectó con toda la fuerza que los 39 años de Juan Manuel Márquez podían generar. Conectó con 10 años de frustración concentrados en un solo puño. Conectó con el empate de 2004, con el robo de 2008, con el robo de 2011. Con cada noche que Márquez se quedó despierto pensando en cómo ganarle a este hombre sin depender de los jueces. Todo eso comprimido en un golpe que duró menos de un segundo. Pacquiao se fue hacia adelante, no hacia atrás, no hacia los lados, hacia adelante, como un árbol que cae. Su cara se estrelló contra la lona del MGM Grand, con un sonido que los 16,000 espectadores presentes escucharon como si fuera un trueno. El filipino quedó inmóvil, boca abajo, con los brazos extendidos a los lados, inconsciente antes de tocar el suelo.
El árbitro Kenny Bayless ni siquiera contó. No hacía falta. Pacquiao estaba fuera. Completamente fuera. El devorador de mexicanos estaba tirado de cara contra la lona con los ojos cerrados y el cuerpo inerte. Y entonces pasó lo que ninguna cámara de televisión pudo captar en toda su magnitud. México explotó. No el MGM Grand. México. El país entero. Eran las 2 de la mañana en la Ciudad de México, y la gente salió a las calles a gritar. Los vecinos se abrazaban. Los coches tocaban el claxon. Los cohetes empezaron a tronar como si fuera 15 de septiembre. Los teléfonos explotaron con mensajes y llamadas. Las redes sociales colapsaron. Un país entero que llevaba 10 años viendo cómo los jueces le robaban a su peleador, finalmente tenía lo que había pedido durante una década. Un knockout que no se podía discutir. Un knockout que no necesitaba tarjetas. Un knockout que era la justicia más perfecta que el boxeo podía ofrecer. Juan Manuel Márquez cayó de rodillas en el centro del ring. No de alegría, de liberación. De una liberación tan profunda que el cuerpo no encontraba otra forma de expresarla que caer al suelo. 10 años de perseguir a un fantasma. 10 años de levantarse después de cada robo. 10 años de escuchar que Pacquiao era mejor. 10 años de frustración acumulada que se vaciaron de golpe en un solo instante, como una presa que se rompe y deja salir toda el agua de una vez. Beristain subió al ring llorando. El viejo entrenador de Actopan que había formado 29 campeones mundiales estaba llorando como un niño frente a las cámaras de todo el mundo, porque sabía lo que ese golpe significaba. No era un knockout más. Era la culminación de una obra de arte que habían construido juntos durante 20 años. Era la prueba de que el contragolpe perfecto existe. Que la paciencia paga. Que el hombre que espera, que estudia, que analiza, que no se deja llevar por la desesperación, al final encuentra el momento exacto para soltar el golpe que lo cambia todo. The Ring Magazine nombró a Juan Manuel Márquez peleador del año 2012. El knockout fue nombrado Knockout del año. La pelea fue nombrada Combate del año. La WBO le otorgó el título de campeón de la década. 4 premios en una sola noche. Y el hombre que los recibió todos tenía 39 años. Había perdido su primera pelea por descalificación. Había trabajado como contador en una oficina del gobierno y había esperado hasta los 29 para ganar su primer título mundial. La dinamita no explota cuando tú quieres. Explota cuando está lista. Y esa noche, después de 39 años de preparación, la dinamita explotó. Pero la carrera de Juan Manuel Márquez no terminó con ese derechazo perfecto. Siguió peleando. Y lo que vino después fue la parte más difícil. Decidir cuándo parar. Porque después de un momento así, después de un knockout que te convierte en inmortal, ¿cómo decides que ya fue suficiente? ¿Cómo te retiras cuando el último recuerdo que el mundo tiene de ti es el golpe más espectacular de la historia del boxeo mexicano? Esa decisión, la de saber cuándo es suficiente, fue la última pelea de Juan Manuel Márquez. Y como todas las demás, la peleó a su manera. Después de noquear a Pacquiao, Juan Manuel Márquez se convirtió en el hombre del momento. No solo en México, en el mundo entero. El video del knockout se reprodujo millones de veces en YouTube. Los programas deportivos de todos los países lo analizaron cuadro por cuadro. Los expertos lo diseccionaron como si fuera una pieza de relojería suiza, explicando cómo el movimiento lateral, el timing del contragolpe y la colocación del puño habían sido tan perfectos que parecían diseñados por un computador. Márquez estaba en la cima más alta que un boxeador mexicano podía alcanzar. Tenía 39 años, 4 títulos mundiales en 4 divisiones, la portada de todas las revistas del deporte y un knockout que lo había convertido en inmortal. Y la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿y ahora qué? ¿Se retira? ¿Pelea una 5ª vez contra Pacquiao? ¿Busca a Floyd Mayweather Jr. para la superpelea que todo el mundo quiere ver? ¿O se va a su casa con la gloria intacta y deja que ese derechazo sea la última imagen que el mundo tenga de él? Márquez no se retiró. No pudo. No quiso. El boxeo todavía lo llamaba.
Y la ambición de ganar un quinto título mundial en una quinta categoría diferente le quemaba por dentro. Quería ser pentacampeón. Quería hacer algo que ni Chávez, ni Morales, ni Barrera habían logrado. Quería ese récord para cerrar su carrera con un moño que nadie pudiera igualar. Pero primero vino Timothy Bradley. El 12 de octubre de 2013, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Márquez se enfrentó a Bradley por el campeonato welter de la OMB. Bradley era un tipo joven, duro, rápido, con piernas que no paraban de moverse y con una mentalidad ganadora que lo hacía peligroso contra cualquiera. Y la pelea fue exactamente lo que nadie quería que fuera para Márquez, una guerra de desgaste contra un hombre más joven y más fresco. Márquez peleó bien, contragolpeó como siempre. Conectó golpes limpios que habrían tumbado a rivales menos resistentes. Pero Bradley absorbió todo y siguió adelante. Y al final de 12 rounds, los jueces dieron decisión dividida para Bradley. Otra vez los jueces. Otra vez una decisión polémica. Otra vez la sensación amarga de que las tarjetas no reflejaban lo que había pasado en el ring. Aunque esta vez, a diferencia de las peleas con Pacquiao, la mayoría de la prensa vio a Bradley ganando legítimamente. No fue un robo. Fue una derrota apretada contra un hombre que simplemente era más joven. Y esa derrota contra Bradley fue la que le mostró a Márquez lo que el espejo ya le estaba diciendo cada mañana, que los años no perdonan. Que a los 40, por más técnica que tengas, por más inteligencia, por más experiencia acumulada, el cuerpo empieza a cobrar facturas que no se pueden pagar con voluntad. Las piernas ya no se movían con la misma rapidez. Los reflejos ya no reaccionaban con la misma inmediatez. La recuperación después de cada golpe recibido tardaba un segundo más que antes. Y en el boxeo, un segundo es la diferencia entre conectar y recibir, entre ganar y perder, entre irte a tu casa de pie o irte en camilla. Pero Márquez tenía una pelea más adentro, una última. Y el 17 de mayo de 2014, en el Forum de Inglewood, California, se enfrentó a Mike Alvarado, un peleador americano de ascendencia mexicana que venía con todo el hambre del mundo. La pelea fue dura, más dura de lo que Márquez esperaba. En uno de los rounds centrales, Alvarado conectó un golpe que mandó a Márquez a la lona. Y ahí, tirado en la lona del Forum, con 40 años y un cuerpo que llevaba 21 años de carrera acumulados, Juan Manuel Márquez tuvo que tomar la decisión que había tomado toda su vida: levantarse o quedarse. Se levantó, como siempre, como se había levantado 3 veces contra Pacquiao en 2004. Como se había levantado después de cada robo de los jueces, como se había levantado de la derrota en su debut contra Durán, como se había levantado de la oficina de la Secretaría de la Reforma Agraria para dedicarse al boxeo a los 25 años, cuando todo el mundo le decía que era demasiado tarde. Se levantó porque eso es lo que hacen los hombres como Juan Manuel Márquez. Se levantan, siempre. Y ganó. Ganó por decisión unánime. Su pelea número 64. Su victoria número 56. Su último combate profesional. Se bajó del ring del Forum de Inglewood con una victoria que no fue espectacular ni mediática, ni particularmente memorable. Pero fue suya. Fue la victoria de un hombre de 40 años que se levantó de la lona una última vez y que terminó la pelea de pie, como había terminado las 63 peleas anteriores, porque Juan Manuel Márquez, en 64 peleas profesionales, en más de 20 años de carrera, nunca fue noqueado. Nunca. Ni una sola vez. ¿Lo tumbaron? Sí. Lo mandaron a la lona varias veces, pero nunca lo dejaron ahí. Siempre se levantó. Siempre terminó de pie. Ese dato, esa estadística que parece menor pero que en realidad es monumental, dice más sobre quién era Juan Manuel Márquez que cualquier nocaut espectacular. Después de la pelea con Alvarado, Márquez se alejó del ring. No anunció su retiro inmediatamente. Dejó la puerta abierta. Entrenó en 2016, pensando en una posible pelea por el pentacampeonato y en una posible revancha con Bradley. Pero las lesiones no lo dejaron. El cuerpo que había aguantado 64 peleas sin ser noqueado,
Ahora le decía que suficiente era suficiente. Las rodillas protestaban, los hombros reclamaban. La espalda, esa misma espalda que le había retrasado el debut en 1993, volvía a dar problemas. Y en 2017, en el programa Golpe a Golpe de Spin, Juan Manuel Márquez hizo lo que llevaba 3 años posponiendo. Anunció su retiro oficial. Con la voz tranquila, sin lágrimas, sin drama. Con la serenidad de un hombre que sabe que hizo todo lo que podía hacer y que no se arrepiente de nada. Récord final: 56 victorias, 40 por nocaut, 7 derrotas, 1 empate, 64 peleas, 0 knockouts en contra. Campeón mundial en 4 divisiones. 9 cinturones mundiales. Peleador del año. Knockout del año. Combate del año. Salón de la Fama. Y el derechazo más famoso de la historia del boxeo mexicano, grabado para siempre en la memoria de un país entero. Pero el retiro de Márquez no fue el final de todo. Fue el principio de una segunda vida que el público casi no conoce. Porque mientras la mayoría de los campeones mexicanos se retiran y desaparecen, o se retiran y se destruyen, o se retiran y terminan en la ruina, Juan Manuel Márquez se retiró y construyó algo. Algo sólido. Algo estable. Algo que demuestra que la inteligencia que lo hizo grande en el ring la aplicó con la misma precisión fuera de él. Juan Manuel Márquez no dilapidó su fortuna. No la gastó en drogas como Chávez, no la perdió en fiestas como Zárate. No la quemó en una tienda de donas como el maromero. Hizo lo que su formación de contador le había enseñado a hacer: administrar, invertir, cuidar cada peso como si fuera el último. El muchacho que había trabajado en la Secretaría de la Reforma Agraria haciendo cuentas, usó esa misma habilidad para manejar los millones que ganó en 20 años de peleas de campeonato mundial. Abrió su propio gimnasio de boxeo en la Ciudad de México, un espacio donde entrena a jóvenes que vienen de barrios como el suyo, de colonias como Ejército Constitucionalista, de familias donde el boxeo es la única salida que brilla más fuerte que la calle. No es un gimnasio de lujo con equipo de última generación. Es un gimnasio de trabajo, con costales gastados y un ring que huele a sudor y a esfuerzo. El mismo olor que tenía el gimnasio de Nacho Beristain cuando un chamaco de Iztapalapa se paró en la puerta esperando permiso para entrar. Se convirtió en comentarista y analista de boxeo, primero en ESPN, en el programa Golpe a Golpe, donde su conocimiento técnico y su capacidad para leer peleas en tiempo real lo hicieron uno de los analistas más respetados de la televisión deportiva. Después pasó a Pro Box TV, donde sigue comentando peleas con la misma precisión con la que tiraba contragolpes. Su voz en las transmisiones es la voz de alguien que vivió desde adentro lo que los demás solo ven desde afuera. Y cuando Márquez dice que un golpe fue bueno o que una decisión fue mala, la gente escucha. Porque saben que ese hombre sabe de lo que habla, que tiene la autoridad que solo dan 64 peleas y 20 años de carrera para opinar sobre lo que pasa arriba de un ring. Vive en la Ciudad de México con su esposa Erika y sus 3 hijos, Aldo Manuel, Juan Emilio y Alison Natalia. Una familia que lo acompañó durante toda su carrera y que fue su ancla cuando las tormentas de las peleas con Pacquiao, los robos de los jueces y la presión de ser campeón del mundo amenazaban con arrastrarlo. Erika fue la mujer que lo esperó después de cada pelea, la que lo vio caer 3 veces contra Pacquiao y levantarse las 3, la que aguantó la frustración de cada decisión injusta sin quebrarse, la que estuvo ahí la noche del 8 de diciembre de 2012, cuando su esposo hizo historia con un derechazo que el mundo nunca va a olvidar. Y en julio de 2025, la vida le dio a Márquez el golpe más fuerte que puede recibir un hijo. Su padre, Rafael Márquez Enríquez, falleció. El hombre que le enseñó a boxear a los 8 años. El que le puso los primeros guantes. El que le enseñó la guardia, el jab, el movimiento de pies. El que fue boxeador profesional sin llegar a despegar, pero que transmitió su pasión a 2 hijos que se convirtieron en campeones del mundo. El Consejo Mundial de Boxeo emitió un comunicado donde se unía al dolor de Carmen, Juan Manuel y Rafael Márquez Méndez. La familia boxística de México
se quedó sin su patriarca. La muerte de don Rafael cerró un ciclo que había empezado 40 y tantos años antes, en una casa de Iztapalapa, donde un padre le enseñaba a su hijo a tirar golpes. El mismo padre que le dijo que el boxeo era el camino. El mismo padre que lo llevó al gimnasio. El mismo padre que lo vio perder contra su hermana Carmen en los primeros sparrings, y que en lugar de decirle que se rindiera le dijo que volviera a intentarlo. Sin don Rafael, no hay Juan Manuel. Sin esos primeros guantes que un padre le puso a su hijo a los 8 años, no hay dinamita. No hay contragolpe perfecto. No hay knockout a Pacquiao. No hay nada. Y así llegamos al presente. A Juan Manuel Márquez hoy, a los 52 años, viviendo en la Ciudad de México con su esposa y sus hijos, manejando su gimnasio, comentando peleas en Pro Box TV, entrenándose cada mañana no porque tenga que pelear, sino porque su cuerpo lleva 44 años haciendo lo mismo desde que su padre le puso unos guantes a los 8 años y ya no sabe funcionar de otra manera. Publicando videos en sus redes sociales donde se le ve tirando combinaciones al costal con la misma técnica que lo hizo famoso, con la misma velocidad de manos que a los 39 años noqueó a Manny Pacquiao, con la misma precisión de contragolpe que Nacho Beristain le enseñó cuando era un chamaco parado en la puerta de un gimnasio esperando permiso para entrar. Juan Manuel Márquez es un hombre en paz. No lo dice con las palabras grandilocuentes de un motivador de redes sociales. Lo dice con la tranquilidad de un hombre que sabe exactamente quién es, qué hizo y qué dejó. No necesita demostrarse nada. No necesita buscar reflectores. No necesita generar polémicas para mantenerse vigente. Simplemente está ahí. Presente, disponible, con la misma humildad con la que se paró en la puerta de aquel gimnasio hace 40 años y esperó su turno para hablar. Pero antes de cerrar esta historia, hay que hacer algo que rara vez se hace cuando se habla de Juan Manuel Márquez: ponerlo en el lugar que le corresponde dentro de la historia del boxeo mexicano. Porque la narrativa dominante siempre ha sido que la generación dorada del boxeo mexicano tiene 3 nombres: Julio César Chávez, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Esos son los 3 grandes, los 3 mosqueteros, los 3 ídolos. Y Juan Manuel Márquez siempre aparece como el cuarto, el que llegó después, el que estuvo a la sombra, el que no tuvo el mismo reconocimiento mediático porque llegó tarde, y porque no peleaba con la espectacularidad de Morales ni con la inteligencia mediática de Barrera. Pero los números cuentan otra historia. Y los números no mienten. Márquez tiene 56 victorias contra 7 derrotas. Barrera tiene 67 contra 7. Morales tiene 52 contra 9. En porcentaje de victorias, Márquez supera a Morales. En knockouts, Márquez tiene 40 en 64 peleas. Barrera tiene 44 en 75. Morales tiene 36 en 61. En porcentaje de knockout, los 3 están cercanos, pero Márquez está arriba de Morales. Márquez fue campeón en 4 divisiones. Barrera en 3. Morales en 4. Márquez nunca fue noqueado en 64 peleas. Barrera fue noqueado por Pacquiao. Morales fue noqueado por Pacquiao y por Marcos Maidana. Esa estadística sola, la de no haber sido noqueado jamás en toda su carrera, pone a Márquez en un nivel de resistencia y de inteligencia defensiva que ni Barrera ni Morales pudieron igualar. Y luego está el nocaut a Pacquiao. El momento individual más grande que cualquier boxeador mexicano haya producido desde el nocaut de Chávez a Meldrick Taylor a falta de 2 segundos. Un golpe que vale por toda una carrera. Un golpe que se estudia en los gimnasios de todo el mundo como ejemplo de lo que es un contragolpe perfecto. Un golpe que hizo llorar a un país entero a las 2 de la mañana. Ni Barrera ni Morales tienen un momento así. Barrera tiene la destrucción de Naseem Hamed y la trilogía con Morales. Morales tiene la primera pelea contra Barrera y las guerras contra Pacquiao. Pero ninguno tiene un golpe que haya detenido el mundo durante un segundo. Márquez sí lo tiene. Y ese golpe, por sí solo, lo pone en una conversación donde muchos no lo incluyen, pero donde tiene todo el derecho de estar. BoxRec lo clasifica como el número 13 de todos los tiempos en su ranking histórico mundial. El número 13.
De todos los boxeadores que han existido en la historia del deporte. No de México, del mundo, del planeta entero. De todos los hombres que alguna vez se pusieron unos guantes y se subieron a un ring desde que el boxeo existe. Juan Manuel Márquez es el número 13. Y es el quinto mexicano de todos los tiempos en el ranking libra por libra de BoxRec, detrás de Chávez, de Barrera, de Morales y de Salvador Sánchez. Pero hay algo que separa a Márquez de todos los demás en esa lista y que es quizás lo más importante que se puede decir de él. Es el único que administró bien su carrera después del retiro. Chávez terminó en clínicas de rehabilitación. Morales terminó detenido por drogas en la frontera. Barrera se retiró bien pero desapareció de la vida pública. Márquez se retiró bien y siguió presente. Siguió trabajando, siguió conectado al boxeo, siguió siendo un referente, siguió generando contenido, opinión, análisis. No se convirtió en un fantasma ni en un meme ni en una nota triste de periódico. Se convirtió en lo que debería ser todo campeón cuando se retira. Un ejemplo. Y hay una razón profunda para eso, que se remonta a la colonia Ejército Constitucionalista de Iztapalapa. Juan Manuel Márquez creció viendo muertos en su barrio cada mañana. Creció rodeado de pandilleros y narcomenudistas. Creció en un ambiente donde la cocaína y la marihuana eran tan accesibles como el agua. Él mismo confesó que probó ambas, que las probó y que decidió que no, que decidió que el deporte era su camino y que las drogas no iban a ser parte de su historia. Esa decisión, tomada cuando era un adolescente en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, es la decisión que explica todo lo que vino después. Porque un hombre que puede decir no a las drogas cuando todo su entorno le dice que sí, es un hombre que puede decir no a cualquier tentación, a las fiestas que destruyen fortunas, a los excesos que destruyen cuerpos, a la arrogancia que destruye relaciones, a todo lo que ha destruido a tantos boxeadores mexicanos antes que él. Juan Manuel Márquez dijo no. A los 15 años dijo no a las drogas. A los 25 dijo no a la comodidad de un empleo gubernamental. A los 29 dijo no a la resignación de no ser campeón. A los 35 dijo no a rendirse después del segundo robo contra Pacquiao. A los 38 dijo no a rendirse después del tercer robo. Y a los 39, cuando todo el mundo esperaba que dijera no una vez más, dijo sí. Sí a un último derechazo. Sí a un contragolpe perfecto. Sí a un knockout que vengó 10 años de injusticia y que convirtió al muchacho de Iztapalapa en leyenda para siempre. Hoy, cuando lo ves en las transmisiones de boxeo analizando peleas con esa voz tranquila y esos ojos que todavía tienen el brillo de un francotirador buscando el ángulo perfecto, es fácil olvidar todo lo que ese hombre vivió para llegar ahí. Es fácil olvidar el barrio Bravo. Es fácil olvidar el puesto de vísceras donde ganó su primer sueldo. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar la hermana que le ganaba los sparrings. Es fácil olvidar las 3 caídas en el primer round de Pacquiao 1 y el milagro de haberse levantado las 3. Es fácil olvidar todo eso porque el knockout a Pacquiao lo eclipsa todo. Porque ese golpe es tan grande, tan perfecto, tan definitivo, que borra todo lo demás como un sol que borra las estrellas. Pero las estrellas siguen ahí, aunque no las veas. Y la historia de Juan Manuel Márquez no es el knockout. El knockout es el punto final de una oración que empezó a escribirse cuando un padre le puso unos guantes a su hijo de 8 años en una casa de Iztapalapa. La oración completa es la historia de un hombre que esperó, que fue paciente cuando todos los demás tenían prisa, que fue inteligente cuando todos los demás eran impulsivos, que fue disciplinado cuando todos los demás se perdían en las fiestas.
que dijo no cuando todos decían sí, y que cuando finalmente le llegó su momento, cuando la dinamita finalmente estaba lista para explotar, no falló. Conectó el golpe perfecto en el momento perfecto contra el rival perfecto, y se convirtió en inmortal. La próxima vez que veas una pelea de boxeo y un peleador joven reciba un golpe duro y pienses que se acabó, que ya no se va a levantar, que ya perdió, acuérdate de Juan Manuel Márquez. Acuérdate de que a un hombre le fracturaron la nariz en el primer round de la pelea más importante de su vida, y se levantó 3 veces de la lona para empatar una pelea que todo el mundo daba por perdida. Acuérdate de que los jueces le robaron 3 veces seguidas y en lugar de rendirse, pidió una cuarta pelea. Acuérdate de que tenía 39 años cuando el mundo le dijo que ya era demasiado viejo, y él respondió con el nocaut más espectacular de la historia del boxeo mexicano. Y acuérdate de que hoy, a los 52, está sentado en un estudio de televisión analizando peleas con la misma tranquilidad con la que esperaba el contragolpe perfecto, como si toda su vida hubiera sido una larga espera para el momento preciso de soltar el golpe que lo cambiaría todo. Porque si algo nos enseña la historia de Juan Manuel Márquez es que la paciencia es la forma más subestimada de valentía, que esperar no es cobardía, que llegar tarde no es fracasar, que perder 3 veces no significa que no puedas ganar la cuarta, y que la dinamita más poderosa no es la que explota primero, es la que explota en el momento exacto, cuando nadie la espera, cuando todos creen que ya se apagó, cuando el mundo entero mira hacia otro lado. Y entonces, en una fracción de segundo, en un movimiento lateral mínimo seguido de una derecha recta a la mandíbula, todo cambia, para siempre. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque historias como esta no merecen quedarse en el olvido. Nos vemos en el próximo.